yo estaba justamente en un valle de la muerte. Si no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer, agarra y abre un canal de YouTube. Y en ese canal de YouTube empieza a hablar de lo que te gusta. Muchos negocios fracasan no porque el producto o servicio que ofrezcan sea malo, sino porque su dueño termina quemándose o cansándose a mitad de camino. Y es que si solo lo haces por dinero, el primer mes que no factures va a querer cerrar. Yo soy Jorge. Y yo soy Ani, y hoy vamos a estar ayudándote a descubrir cuál es tu propósito en esto que se llama Negociados. Hoy vamos a encontrar el alma de tu negocio o tu propósito, como te decíamos anteriormente, a través de una herramienta que a lo mejor has escuchado por ahí y que se llama Ikigai. Pero, ¿qué es el Ikigai? El Ikigai es un concepto japonés que significa literal la razón de ser. Es esa pasión o eso que te hace levantarte de la cama y que te dan ganas de hacerlo y de lo que podrías estar hablando horas sin parar. Esa actividad que te motiva. Y se representa con 4 círculos, que muchas personas lo han visto, lo han escuchado, pero quizás no lo entienden. Lo voy a aterrizar para no ser tan teórico y que se vea más en lo práctico y se entienda lo más simple posible. El primer círculo es lo que amas. Es como la pasión, lo que hablaba. Es aquello que te hace perder la noción del tiempo. Después está el segundo círculo, que sería en lo que eres bueno. Eso sería las habilidades, tu talento. Es eso en lo que eres un poco mejor que el promedio. Todos tenemos un talento, una habilidad en lo que somos un poco superior a la media. Pero aquí hay un detalle, y quiero que lo notes como una recomendación, un pro tip. El ser humano se enfoca generalmente, y esto es un error porque me ha pasado a mí también, se enfoca en reforzar las debilidades y pierde mucho tiempo tratando de ser bueno en lo que no lo es. Y a lo mejor no naciste para eso que estás tratando de reforzar. Entonces, lo recomendable es ponerle foco a las cosas en las que eres bueno, las habilidades en las que realmente te mueven, te gustan y sabes hacer. Y a raíz de esto me viene a la cabeza una anécdota que es muy interesante. Lo escuché en alguna ocasión en un podcast sobre una niña que era aficionada al piano. De pronto le empezó a gustar las clases de piano, le empezó a gustar el piano en la escuela, tenía un piano en su casa y hacía todo lo posible y desviaba su atención hacia el piano y lo único que quería era constantemente tocar el piano. La madre se empezó a preocupar porque quizás desatendía un poco las matemáticas, las asignaturas, los deberes escolares, preocupada por el piano. Y fue un poco desesperada a la escuela buscando respuesta y entra a la oficina del director, una persona muy inteligente, muy sabio, y le dice al profesor, se sienta y le dice, bueno, vengo a verlo por mi hija. Y dígame, ¿qué le pasa? Mi hija últimamente está desarrollando una afición desmedida por el piano, todo lo que quiere hacer es tocar el piano, y siento que está descuidando sus deberes escolares, sobre todo las matemáticas, me preocupa que salga mal. Creo que me interesaría ponerle un profesor para las matemáticas para que le dé clases personalizadas y así no vaya a buscarse problemas ni a perder el año ni nada por el estilo. Entonces, quería consultarle sobre todo qué profesor me recomendaría. Y el director le dice, le recomiendo un profesor de piano. Es mejor que la niña quién sabe, la niña a lo mejor era la próxima Mozart o la Exactamente. próxima Beethoven y por la madre intentar meterla o encasillarla en que las matemáticas, tienes que ser buena en matemáticas o tienes que aprobar matemáticas que a lo mejor iba a ir, siempre le va a ir mal en las matemáticas justamente porque le está cortando las alas en el piano. Si trata de reforzar matemáticas, probablemente termine siendo mediocre en matemáticas y mediocre en el piano. Exacto. Matemáticas porque no le gusta y el piano porque no lo pudo estudiar. La conclusión es que el Ikigai sugiere enfocarse o enfocar el potencial en lo que realmente tienes habilidades y puedes llegar a ser excelente. Ese es el punto. Después hay un tercer círculo. Ahí es donde tienes que concientizar sobre esa dimensión de ayudar al prójimo. Ahí es donde entra a jugar el punto de ayudar a los demás. Y eso es parte del propósito. No podemos hacer algo, o quizás no sería realmente reconfortarte hacer algo sin un propósito y sin ayudar a alguien. Por eso es que cuando comenzamos un negocio, uno de los puntos a tener en cuenta, de lo más importante, es a quién ayudo, a quién ayuda esto, qué problema resuelve. Porque si no estamos ayudando a las personas, no tiene mucho sentido nuestro negocio, porque si el motivo solamente es el enriquecimiento, probablemente en algún momento quiebre. Porque si no hay un feeling con las personas, Y también si terminas haciéndolo simplemente porque te gusta pintar, no sé, te gusta tocar el piano y simplemente lo haces por eso, al final no vas a ver
nunca ninguna recompensa porque somos seres sociales y necesitamos siempre, como vivimos en comunidad, necesitamos el apoyo del otro, necesitamos el reconocimiento del otro. Entonces es necesario hacer algo que también sea beneficioso o que de alguna forma le sirva al mundo. Por eso el Ikigai en este punto lo que sugiere es mejorar el entorno. Haz algo que mejore el entorno. Y el último círculo. Y el cuarto círculo es por lo que te pueden pagar. Y aquí entramos en la sostenibilidad. Y la sostenibilidad económica sería lo que le da sentido al negocio desde el punto de vista monetario, digamos. Es lo que convierte tu pasión en una profesión, en algo que se puede sostener en el tiempo. De ahí que esto sea un punto clave para comenzar un negocio. Muy importante ese punto. Pero, ¿qué podemos hacer para encontrar nuestro propósito? Te prometimos que te lo íbamos a contar. Así que aquí te van algunos pasos claves que te van a servir sin humo. Bueno, lo primero es aceptar el desierto. ¿Qué significa esto? Al principio es normal sentirse un poco desorientado. O sea, por más que tú escuches o veas muchas veces todo esto del Ikigai, nada te va a hacer clic al instante, al momento. Todo lleva un tiempo a veces donde vas a estar quizás un poco perdido, desorientado. Y es normal en la búsqueda de nuestro propósito. Así que es sencillamente adaptarse, tener en cuenta que eso va a suceder, pero de a poco vas a ir encontrando el propósito basándote en estas claves que te hemos dado y en lo que realmente te gusta. Lo terminas encontrando. Es que es muy importante tener en cuenta que el Ikigai no es algo que tú vayas a encontrar mágicamente simplemente porque rellenas los circulitos. Tienes que tener en cuenta que tu propósito puede ir cambiando, puede ir mutando. Te cuento mi experiencia personal. Cuando yo comencé a crear contenido en LinkedIn, yo comencé creando contenido sobre branding. Yo soy, como te dije en el episodio pasado, soy máster en dirección de comunicación y marketing y me apasiona el branding, me apasiona el diseño. Y comencé creando contenido sobre marketing y branding. Sin embargo, todo fue cambiando y al final aterricé en la comunicación y se ha convertido en mi pasión. Yo descubrí ya que mi pasión es la comunicación, portándome mal porque no hice el Ikigai. El Ikigai lo hice no hace mucho tiempo, justamente cuando estábamos estudiando para este podcast. Dije, vamos a ver si verdaderamente estoy en lo cierto, porque como te va a ocurrir, te puede ocurrir en el proceso del emprendimiento, te puedes encontrar como con valles de la muerte en los que te lo vas a cuestionar todo, en los que vas a dudar de si el camino que tomaste es el correcto. Y yo estaba justamente en un valle de la muerte, y se le dice así porque no sabes de ahí si el negocio va a salir o no va a salir cuando caes en ese valle. Entonces estaba en ese valle sumergida y dije, bueno, vamos a ver si es verdad que la comunicación es mi propósito. Y justamente hice el Ikigai y la comunicación verdaderamente es lo que me llena el alma, es algo por lo que me pueden pagar, es algo que el mundo necesita, porque la comunicación se puede decir que es la base de todo. Y además es algo en lo que considero que soy buena, en la comunicación y la oratoria. Así que ahí encontré mi Ikigai. Exacto. Lo que demuestra esto es que no importa la expertise, es normal que a todo el mundo le pase al principio de no encontrar ese propósito y se va encontrando con el tiempo. Lo importante es, y tiene que ver con el segundo paso, y es la experimentación. Que la experimentación es algo obligatorio. Ese sería como el segundo tip, tomar acción, en otras palabras. El Ikigai no se encuentra solamente pensando, sino que hay que tomar acción, hay que hacer actividades que nos lleven a encontrar ese propósito. De hecho, una de las recomendaciones más interesantes que he visto últimamente, lo decía un famoso youtuber en un video interesante que estaba viendo el otro día, y decía, si no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer, agarra y abre un canal de YouTube. Y en ese canal de YouTube empieza a hablar de lo que te gusta. Y punto. Estoy bien entonces. Y con el tiempo te vas a dar cuenta realmente de tu propósito. Y ya vas a tener un negocio andando. Fíjense qué interesante porque vamos a hablar de YouTube en su momento, aquí va a haber de todo, pero para que vean lo interesante de que, o sea, a veces demasiadas excusas y no estamos viendo el horizonte y el norte que no es tan difícil no es tan difícil tomar acción, porque el resto aparece luego. A veces nos da miedo, en el capítulo pasado estábamos hablando justo de eso, que caemos en la presión de estás en la incertidumbre de qué hago. Y aquí es donde vienen las transiciones justamente. Otro tip son las transiciones progresivas. Tú no puedes llegar y decir, me gusta el dibujo, voy a cortarlo todo, voy a renunciar a mi trabajo y voy a dedicarme exclusivamente a eso. Puedes hacerlo,
Es un poco loco, bastante loco. Pero, o sea, si puedes hacerlo, perfecto, pero es bastante loco. Por eso es muy recomendable que empieces justamente trabajando de a poquito, no sé, 2 horas, 3 horas, lo que el tiempo te permita En tu tiempo libre. en tu tiempo libre. Porque si no, creo que va a ser un poco caótico y vas a caer. Ahí mismo ya te estás poniendo casi que la soga al cuello. Son pocos los que lo dejan todo por comenzar un emprendimiento sin ni siquiera tener muy claro el Ikigai o su propósito y que salen a flote. Ese camino heroico, el camino del héroe, no es para todo el mundo. A veces el camino del héroe, las personas que lo toman, digamos, es porque no tuvieron otra opción, no porque realmente hubieran querido hacerlo. Ojo con eso. Entonces no hay que tirarse al precipicio. Si tienes un trabajo, está perfecto. De hecho, eso es lo que te mantiene, vamos a decir, tranquilo para que tu cabeza no se estrese y pueda pensar entonces en las cosas que te gustan. Y entonces vas transicionando. Empiezas a hacer eso que te gusta en tu tiempo libre. Y después, con el tiempo, vas transicionando si ves que lo que estás haciendo empieza a dar fruto. Que si sigues un paso a paso, como te vamos a estar explicando acá en todos estos episodios, además de el 50% de acción que te toca a ti, vas a ver que es perfectamente conseguible. Y también está mantenerse activo y curioso, tampoco es casarse con la comunicación. En mi caso, por ejemplo, casarme con la comunicación. Después de haber descubierto que la comunicación, no sé, al año de haber descubierto que la comunicación era mi propósito, yo comencé por la comunicación interna en las empresas, comunicación corporativa, y estoy ahora entre comunicación, oratoria, hice cursos de locución, porque son cosas que me gustan y que todas están relacionadas con la comunicación, y también cursos de comunicación intercultural. Y la cuestión es que siempre he tenido el mismo factor común, que ha sido justamente ese, la comunicación. Y es eso, siempre mantenerte activo, curioso, porque a lo mejor hay algo, alguna rama, algún nicho dentro de ese tema que te gusta estudiar o que te gusta practicar, que te gusta más. Y si no, si tú te casas estrictamente con una cosa y no estás investigando y de curioso por ahí, a lo mejor nunca llegas a descubrir. Eso me pasó a mí con la comunicación intercultural. Mi caso es atípico porque yo practicaba las cosas y después que comencé a leer sobre la teoría, entonces dije, ah, mira, yo hacía esto cuando yo no sabía lo que es la comunicación intercultural, o por lo menos, pero sin embargo la practicaba. En mi trabajo anterior, hace 3 años, la practicaba, la practico actualmente en mi trabajo, pero no tenía conocimiento y me puse a investigar sobre el tema después que me lo sugirieron y me encanta. Entonces te recomendamos que te mantengas curioso y ávido siempre de conocimiento y de buscar y de jugar con las posibilidades que tienes. Lo de mantenerse activo y curioso, de hecho, se ha experimentado, se ha visto que las personas que trabajan toda su vida en algo que les gusta, cuando llegue el momento de retiro, si dejan de hacer lo que les gusta y quedan pasivos de pronto, o sea, quedan en esa inercia de que de pronto no estás haciendo nada porque tuviste éxito en tu vida y ya tienes lo suficiente como para retirarte e irte de crucero. Las personas que están acostumbradas toda la vida a trabajar y a esforzarse en ese sueño, en eso que les gusta, por más que lo hayan logrado, al pasar esa inactividad se ha demostrado y ha sucedido casos de que a los pocos meses las personas fallecen. Que pierdes tu propósito y pierdes la alegría. Y entonces ahí tienes un punto interesante, un punto importante para tener una vida larga y feliz. Y el otro punto, o el otro tip, sería los pequeños pasos diarios. Para mí eso tiene mucho que ver con la constancia, pero es la incesante búsqueda de perfeccionar nuestro proceso, de dar pasitos en aras de lo que queremos. Pero es todos los días ese 1%, lo escucho mucho también. Todos los días trata de mejorar un 1%. Eso no es un concepto vacío, eso busca precisamente el propósito y busca que la persona todos los días quiera mejorar, quiera insistir en lo que está haciendo, quiera seguir perfeccionando su proceso, pero es esos pequeños pasos todos los días que se vuelven rutinarios, que sería lo ideal, que se vuelvan rutinarios y te van acercando a lo que quieres lograr. Pero eso funciona mucho mejor que la motivación, porque la motivación es una chispa, que cuando desaparece, pues no tienes ganas, no tienes deseo, lo dejas, lo cortas y eso es lo que le pasa yo creo que al 90% de las personas. Por eso es importante ese pasito a pasito todos los días. Claro, mantener la disciplina. Exactamente. Por encima elegir disciplina por encima de motivación. La disciplina la cultivas tú y depende de ti, la motivación, no sé, depende del momento, quizá. De cómo te sientes, de factores externos, de tu estado de ánimo, pero casi nunca depende de... Porque obviamente todo el tiempo querríamos tener motivación, si ese fuera el caso. Pero te quería mencionar algo importante. Justamente ahora que estoy estudiando la parte de la comunicación intercultural, me viene a la cabeza que
por más que el Ikigai sea tu propósito, y es una cosa que puede ser fija, podemos poner la metáfora de un árbol. Es un árbol fijo, está puesto en la tierra o sembrado en la tierra, pero tiene que tener ramas flexibles. En el caso de los negocios digitales, por ejemplo, el negocio digital, lo bueno del negocio digital es que tiene un alcance global. Te lo puedes llevar a donde quieras. Exactamente, y puedes hablar con cualquier tipo de público. Puedes estar en Uruguay y puedes estar atendiendo clientes o ofreciendo tus servicios a personas de Europa, Australia, de Estados Unidos, no importa el lugar donde se encuentre. Lo digital, lo bueno, y la tecnología, creo, lo bueno es que rompe las barreras geográficas. Pero es muy importante tener en cuenta que, y por qué te digo que es flexible, que tiene que tener ramas flexibles, es que tu negocio debe adaptarse a la cultura, porque no es lo mismo ofrecerle, no sé, estás en Uruguay, ofrecerle tus servicios a otros uruguayos, otras personas que residen en Uruguay, que ofrecérselas justamente a las personas que están en Australia, a las personas que están en Europa, Estados Unidos, en África. Cambia, y tienes que tener en cuenta que si no estás preparado para cambiar y adaptar tu negocio a las condiciones donde lo estás desarrollando o al ambiente donde lo estás desarrollando, para adaptarse a la cultura, las personas no te van a entender y tu negocio no va a prosperar en esas culturas. Por eso es la importancia de tener la mente abierta y estar abierto al cambio y a la adaptación a la cultura donde vas a exponer tu negocio. Siempre teniendo en cuenta, porque entiendo que es lo que uno quiere siempre, que su negocio sea una solución, sirva como solución global. Exactamente. Y hablando de propósito, hay otro tema interesante que vamos a traer a la mesa. Y voy a abrir el tema, voy a abrir el debate, con una pequeña frasecita, y Ani lo va a desarrollar. La gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. Efectivamente. Cuando yo comencé en el máster, una de las primeras lecturas que tuvimos que hacer fue El Círculo Dorado de Simon Sinek, y me encantó. Me encantó porque esa parte, en ese momento estaba enfocado mucho en la parte de liderazgo y de comunicación, pero esto lo podemos aplicar, estamos relacionados también con la parte del propósito, por eso decidimos traerlo en el episodio de hoy, en el que hablamos de propósito. Quizás en el episodio de comunicación vamos a desarrollarlo también, pero momentáneamente viene como anillo al dedo en este episodio. El Círculo Dorado de Simon Sinek está compuesto por 3 anillos. El por qué se encuentra en el medio justamente porque es lo más importante. El por qué sale de tu propósito, de tus creencias, de la causa por la que creaste el negocio. Y muchas veces pensamos, ¿cuál es el propósito con el que estoy creando este negocio? Ganar dinero. Y cuando en realidad ganar dinero no es más que el resultado. Ganar dinero va a llegar casi que por consecuencia. Si haces algo que la gente necesita, vas a terminar ganando dinero. Entonces, el propósito tiene que ir mucho más allá del dinero. Es el por qué las personas te elegirían, por qué te levantas cada mañana, qué propósito, qué es lo que te hace levantarte a ti todas las mañanas y por qué las personas te elegirían. Tu Ikigai. Volvemos al Ikigai. Tu Ikigai. Exacto. Justamente. Y de hecho, Simon Sinek en una TED Talk en 2009 justamente hablaba de esto, que decía que ponía el ejemplo de los hermanos Wright, que fueron los que inventaron el primer dispositivo para volar. Y comentaba que hubo una persona al que le dieron como $50,000 o $500,000 para que justamente, que le dieron una X cantidad de dinero y que le dieron todos los recursos para que inventara una máquina que permitiera volar. Sin embargo, él contrató a los mejores del mercado y todo, sin embargo no tuvo éxito. Pero los hermanos Wright no tenían dinero, lo único que tenían eran personas que los apoyaban, que compartían ese mismo deseo de descubrir o de construir un aparato que volara. Tenían ese deseo genuino. No era simplemente decir, bueno, tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Y esa fue la gran diferencia. Y entonces Simon Sinek dice justamente que la diferencia es que si tú trabajas por el dinero o contratas a alguien para que trabaje por el dinero porque no comparten el mismo propósito, es muy probable que si se termina el dinero,
esa persona se va a ir de tu lado, Exacto. por más que hayan trabajado juntos. Sin embargo, si esa persona comparte el mismo propósito que tú, comparte los mismos ideales, es muy probable que esa persona, incluso cuando tú estés pasando por un momento malo, esa persona te acompañe y esté ahí a tu lado, porque van a estar ambos luchando por el mismo propósito y por el mismo sueño. La persona está conectada con eso. Exactamente. En el segundo anillo tenemos el cómo. El cómo se refiere a esas acciones específicas o procesos que nos hacen únicos. Sería la propuesta única de valor. ¿Qué es eso que te diferencia del resto del mundo o del resto de los negocios que están compitiendo dentro del mismo mercado? Es muy importante aclarar que tanto el por qué como el cómo, por qué son tan importantes, porque están relacionados directamente con el sistema límbico. Y el sistema límbico está relacionado con las emociones. Y yo siempre digo, porque lo aprendí muy bien, que sin emociones no vendes. Es muy difícil que si tú no conectas con las emociones de las personas, logres vender algo. Por eso es tan importante desarrollar bien, tener bien clarito cuál es tu propósito y tener bien clarito, porque ahí tendrías clarito cuál es tu por qué, luego tener el cómo, esa propuesta única de valor, para pasar entonces al qué, finalmente, el que es el producto o servicio que estás ofreciendo. Del sistema límbico salen justamente, como te decía anteriormente, las emociones como la lealtad, la confianza y el comportamiento o la toma de decisiones, pero no hay una habilidad para el idioma. Sin embargo, cuando nos comunicamos desde el qué, o sea, desde afuera hacia adentro, desde el qué hasta el por qué, es muy difícil, aunque hablemos de beneficios, de números, de características, es muy difícil conectar con la persona, porque no todo el mundo es especialista en lo que tú le estás diciendo. Tú estás vendiendo un teléfono y tú le puedes decir, este teléfono tiene 48, la cámara tiene 48 megapíxeles, tiene no sé cuántos gigas de RAM, tiene, no sé, la batería le dura 24 horas. Es muy difícil que la persona conecte con esas características y esos beneficios. Sin embargo, si tú le cuentas una historia, y ahí entra el storytelling, que hablaremos de eso en algún momento más adelante en el podcast, si tú les cuentas una historia o les hablas directamente de tu propósito vendiendo ese teléfono. El sistema límbico lo que entiende es que la necesidad que tú tienes con ese teléfono. Exactamente. De escuchar música o la comodidad de poder llamar por teléfono y hablar con tu familia. Exactamente. Entonces te conecta más con las emociones que con las características que tiene. Acercarte, no sé, el teléfono te acerca a tu familia que está lejos, Exacto. En nuestro caso. Te acerca a tu familia que está lejos. Te permite conectar mejor con el producto o el servicio que ofrece la persona, que si vas directamente empiezas a hablar del qué y de qué el equipo y que no sé qué, y de las características, de los números y de los hechos. No. Y es muy importante porque la mayoría de las empresas globales y enormes, hablan y comienzan por el qué. El qué es fácil porque el qué es el producto o servicio que estás ofreciendo. Van para el cómo, está bien, varias empresas saben cómo diferenciar o qué es eso que los diferencia del resto del mundo. Sin embargo, cuando van al por qué, se perdió completamente. Eso es un error catastrófico porque ahí se pierde todo el sentido de pertenencia en la empresa y se pierde, si el propósito es la base, se pierde la base. Por eso, enfócate en el comportamiento y eso te va a ayudar a entender el porqué y eso entonces lo materializas con el producto. Exactamente. Simon Sinek hablaba del ejemplo de Apple. Apple te vende teléfono, te vende laptop, te vende computadoras de escritorio, te vende reloj inteligente, te vende tablet. Pero fíjense que lo curioso de Apple y es que Apple lo que te vende es comodidad y estatus. Pero Apple no suele hablarte de las características. Cuando vas a ver las características de un producto, es en el momento que lo vas a comprar, vas ahí directamente al sitio oficial de Apple y te va a mostrar las características. Pero fíjate siempre que lo primero que te viene a la cabeza con Apple es la comodidad. Y el sentido también de la calidad de lo que estás comprando. Es algo diferenciador. Lo mejor que tiene, por ejemplo, las MacBook es la comodidad de estar un montón de horas con la batería.
o sea, lo movible, el hecho de poder Transportarla. transportarla, es cómoda, es pequeña, es fuerte, resistente, los materiales, todo de primera calidad, pero no te viene a la cabeza cuántos gigas o teras tiene de almacenamiento, o la RAM o la cámara, sencillamente todo funciona bien y te hace la vida más cómoda. Se trata de eso. Es que Apple lo hizo bien. Apple desde el momento uno te dice que su porqué es que ellos quieren desafiar el status quo y quieren pensar y quieren pensar diferente. De ahí Think Different, que es el eslogan que tienen. Exactamente. Ellos empezaron, ellos empezaron de hecho con aquella famosa conferencia donde venden el primer iPhone, que ahí fue donde se produjo una revolución, donde quedó destronado BlackBerry, Nokia y todos aquellos teléfonos que eran a base de teclas. Lo que introdujo Apple por primera vez fue un teléfono inteligente que fuera todo pantalla y fuera más fácil, más manuable y que te fuera más fácil escribir y hacer un montón de cosas en lugar de estar presionando teclas. Entonces por ahí entró Apple y estuvo todo el tiempo pensando en el por qué. Sin embargo, el primer dispositivo de Apple es una compañía que hace computadoras. Exacto. Sin embargo, se fue siempre siguiendo la misma lógica de el porqué de desafiar el status quo y de pensar diferente, el cómo que va por la parte de justamente hacer productos que tienen un diseño elegante y que son fáciles de utilizar. Exacto. Y finalmente el qué, que son todos los dispositivos que conocemos en el día de hoy de Apple, pero comenzaron por la computadora. Era una compañía de computadoras que Exacto. en algún momento, como comenzaron bien, por el porqué, luego, y nunca cambiaron el porqué y siguieron con el cómo, pudieron jugar con el qué y pudieron ir variando el qué. Sin embargo, unos años después, Simon lo contaba en esa charla TED, unos años después, Dell sacó un MP3, me parece que era, un dispositivo para escuchar música y nadie lo compró. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque no hicieron las cosas bien. En ese momento, cuando ibas a comprar un dispositivo para escuchar música de Dell, pensabas, ¿qué hace una compañía de computadoras vendiendo dispositivos para escuchar música? Y ojo, eran a veces hasta 5 o 10 veces más baratos y nadie lo compraba. Pero justamente es para que veas la diferencia. Al final, Apple era una compañía que vendía computadoras o una compañía que hacía computadoras. Era exactamente la misma compañía, pero al momento de comunicar diferente el mensaje o de tener claro o no el propósito, de ahí salía la diferencia y de ahí salía que elegían o se elige actualmente más a Apple, la preferencia que se tiene más por Apple que por otros dispositivos. Igual, no vamos a entrar en la guerra de Apple y Samsung, por ejemplo, de teléfonos porque es complicado. O de Xiaomi porque es complicado. Pero vamos a hacer una cosa muy interesante, un ejercicio. Porque, como decíamos en el episodio anterior, queremos que esto sea interactivo. Y aquí todo lo que hablamos lo llevamos a la práctica o intentamos llevarlo a la práctica y ayudarte que también lo lleves a la práctica. Este círculo dorado vamos a llevarlo directamente a este podcast. Y tú dirás, ¿qué rayos tiene que ver esto? Tiene mucho que ver y te vamos a explicar por qué surge precisamente el podcast de Negocio a 2. Primero existe un porqué y nos basamos en el círculo dorado precisamente para crear este podcast. Primero existe un porqué. Era esa necesidad, yo como decía en el episodio anterior, estaba pensando en mí yo de hace 5 años, que no tenía una guía, no tenía una ruta clara y yo quería empezar y se siente solo, como decía Ani también, se siente solitario el empezar a emprender. Y entonces, si yo tuviera una ruta clara, si tuviera una guía, ¿cómo yo podría hacerlo? Me vendría muy bien tener a alguien que me explicara eso. Y yo entendí que si mi yo de hace 5 años necesitaba eso, ¿por qué no brindar eso a esas personas? Que hay un montón ahí afuera, digamos, en internet, usuarios, gente que consume redes sociales y que está buscando esa guía y no la encuentra. Y entonces ese es el porqué, digamos, de nuestro podcast. Y después viene el cómo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la dualidad. Justamente nosotros ambos estamos emprendiendo en negocios diferentes, pero nos estamos apoyando entre sí. Exactamente. Porque nuestro diferenciador, por así decirlo, sería ese, que nos estamos apoyando. Él aporta toda la parte más numérica y más estratégica, y yo voy más por la parte del vuelo poético, voy más por la parte de la creatividad, de la comunicación. Entonces cada uno le aporta su granito de arena al otro y ayudamos. Yo lo ayudo a él en su negocio, él me ayuda a mí en el mío,
pero es mi negocio y él tiene su propio negocio. Y ambos justamente creamos el podcast para mostrarte cómo hacerlo a través de la práctica, de nuestra práctica y con una metodología paso a paso para que primero te sientas acompañado, que ese es nuestro porqué, que te sientas acompañado y segundo, tengas una ruta clara que seguir para que llegues al éxito. Y luego, ¿cuál sería nuestro qué? Y el qué es el podcast semanal, que es una guía de emprendimiento, de marketing, de negocio en general, pero fíjense que el enfoque no es hacer un curso sobre ventas, negocio y marketing, porque eso es vacío, sino que primero se encontró un porqué, un fundamento, el por qué queremos hacer esto. Y entonces el qué es como el resultado. Bueno, esto es lo que salió de nuestra cabeza cuando nos dimos cuenta que necesitábamos algo para mostrar o ayudar a personas, comunicar a las personas allá afuera que tienen deseos de comenzar a emprender, se sienten solos, vean que pueden hacerlo en pareja. Las personas que están en pareja y quieren hacerlo, perfecto, este es un espacio ideal para eso. Y esta es una manera aunque de... no estés en pareja también, no vas a estar solo, te vamos a estar acompañando nosotros. Eventualmente, en algún momento, cuando terminemos con esta primera temporada que va a ser sobre negocios digitales, vas a poder enviarnos tu negocio si quieres, o tu idea de negocio, si quieres que lo revisemos o le demos un análisis crítico. Sencillamente tu idea. Lo analizamos y vemos acá, como caso de estudio, qué se puede hacer, qué se podría mejorar. Y ojo, es nuestro punto de vista. No tiene que ser la razón, es nuestra razón. No tenemos la verdad absoluta. Exacto. Simplemente lo que tenemos es experiencia, tenemos conocimiento que hemos ganado a través de la experiencia y a través de los estudios. Y bueno, ponemos nuestro conocimiento y nuestra experiencia a tu servicio. Exactamente. Porque queremos y creemos que, como te dijimos en el primer episodio, que emprender o crear tu propio negocio no tiene por qué ser un camino solitario. Y no pienses que se nos olvidó la tarea. Tenemos tarea igual que en la clase pasada, que espero que la hayas hecho. En esta clase tenemos 2 tareas. Lo primero, te vamos a dejar en la descripción una plantilla donde vas a llenar tus 4 círculos. Vas a llenar tus 4 círculos con las cosas precisamente que te gustan, en lo que eres bueno, lo que amas, lo que le puede servir al mundo y lo que te pueden pagar. Pero está todo bien explicado en la plantilla. Lo único que tienes que hacer es llenarlo. Eso lo guardas para ti. Te va a servir. Si lo quieres compartir, perfecto. Yo recomiendo siempre compartirlo para que otros aprendan, lo critiquen. Crítica constructiva. Exacto. Hacer sinergia y networking unos con otros, que ese es uno de los objetivos también que tiene este podcast. Esto te sirve tanto si ya tienes tu Ikigai como si nunca lo has hecho, porque a lo mejor, como en mi caso, primero descubriste que tenías pasión por ser astronauta y después dijiste, pero ¿de verdad será esa mi pasión? Eso es para ahorrarte un viaje al Valle de la Muerte. Ahí ya vas a saber y vas a tener seguridad de que ese es tu propósito. Tanto si no tienes tu negocio todavía y no tienes muy claro cuál es tu propósito, como si ya lo tienes, te sirve para ratificar que ese de verdad es tu propósito, o si no lo tienes, obviamente te va a servir para que, como el primer paso en tu hoja de ruta, camino a tu libertad y a crear tu negocio. Y la segunda tarea, obviamente, está relacionada con el círculo dorado de Simon Sinek, donde tienes que llenar primero, recuerda, primero cuál es tu porqué, después cuál sería tu propuesta única de valor, que te va a ayudar a desarrollar o a llevar a cabo ese propósito que tienes en el porqué, y solito te van a llegar ideas sobre el qué, sobre cuál es ese producto o servicio que puedes ofrecer. Y el qué es cómo vas a aterrizar esto. O sea, qué es lo que vas a entregar o en qué se va a ver reflejado todo eso que hace tu propósito. O sea, el qué, un producto, sea digital, físico, un servicio, pues una mentoría, un coaching. Y créeme que si haces bien los primeros ejercicios, probablemente, si no tenías claro qué es lo que ibas a entregar, pues después de hacer todo esto, vas a tener mucho más claro qué es lo que quieres entregar a los demás. Y no te puedes perder el episodio 3, donde vamos a comenzar ya con el análisis de mercado y de la competencia. Acá vamos a estar nadando entre océanos rojos y azules. Y te vamos a explicar cómo encontrar un hueco donde no estés peleando con los demás por el precio. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.